Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. Podemos distinguir dos grandes periodos del apogeo cultural que sirvieron a ambos para culturizar a Europa. El primero lo constituyó los pueblos semitas que emigraron de la península arábiga y que formaron diferentes pueblos emparentados entre sí y con idiomas parecidos: babilonios, caldeos, asirios, egipcios, nabateos, sabaneses, himiaritas, arameos, fenicios, etc. Esta cultura original fue la base de la civilización. De ahí se levantaron los griegos, quienes adquirieron sus conocimientos básicos de Egipto y el Asia Menor, países que hoy conforman el mundo árabe. El segundo periodo lo constituyó la civilización árabe musulmana, que va del siglo VII al XV y donde Europa se encontraba nuevamente sumida en la barbarie. En esta segunda época, cuando con el advenimiento del Islam los pueblos del Asia Menor y del norte de África de origen semita o semítico jamita, con tronco lingüístico común y originarios históricos de la península arábiga, se unen constituyéndose con lo que hoy conocemos por mundo árabe. De religión musulmana en su gran mayoría, pero también con florecientes e igualmente cultas comunidades árabes de religión cristiana e incluso de religión judía. Ahora conocemos el papel decisivo de la cultura hispanoárabe en la formación de la filosofía, la ciencia, la poesía, en fin, de toda la cultura de la Europa cristiana. Su influencia alcanzó las cimas del pensamiento medieval, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y la Divina Comedia de Dante, el Quijote de Cervantes, el Criticón de Gracián, etc. E incluso ya se han iniciado los estudios sobre la influencia árabe sobre las obras de William Shakespeare o de quien usó su nombre. Algunos ejemplos nada más por la brevedad del tiempo del programa. La ciencia médica árabe. El doctor Meyerhoff escribió lo siguiente: los doctores árabes se reían de los afanados médicos europeos por sus esfuerzos toscos y elementales. En el siglo XVI los libros árabes de medicina fueron traducidos al latín y usados como base de las enseñanzas en las universidades europeas. Europa no sabía nada del cólera cuando el Islam entró en España y la gente consideraba la enfermedad como un castigo del cielo por los pecados. Pero los médicos árabes ya habían probado que dicha enfermedad, incluso la peste bubónica y la viruela, eran enfermedades contagiosas y nada más. Los árabes descubrieron en la antigüedad la circulación mayor de la sangre y en la Edad Media descubrieron la circulación menor pulmonar siglos más tarde Servet, que fue el primer europeo en transmitirlo. Gran lector de los libros árabes, Servet, él dominaba el idioma árabe, se había percatado de este descubrimiento. Sin embargo, también ahí conoció la interpretación coránica de la unidad de un solo Dios y rechazó la Trinidad. Huyendo de la Inquisición española, cayó en las manos de un inquisidor también cruel y despiadado, Calvino, y fue quemado vivo en la hoguera, a fuego lento y con madera verde. La lectura de libros árabes le valió su gloria. Se le conoce como el descubridor de la circulación pulmonar, pero también le valió su muerte en un momento en que no se permitía disentir. Hablando de otros médicos árabes, el libro de Avicena, el Canon, que es una obra maestra de ciencia médica, probando su valía al ser impreso en 16 ediciones en el siglo XV, en latín y en árabe. El Canon todavía era libro de texto de las facultades de medicina de Francia hasta entrado el siglo XIX. Will Durant escribió que Rasés fue uno de los médicos más avanzados del Islam, autor de 200 tratados y libros, particularmente uno, Viruela y Sarampión, publicado en latín y otros idiomas europeos en 40 ediciones entre 1497 y 1866. Segundo, la gran enciclopedia, 20 volúmenes, 5 dedicados a la óptica, otros a la cirugía y a los anestésicos. Entre las innovaciones de Rasés está el uso del agua fría para tratar la fiebre persistente, de ventosas secas para la apoplejía, del bálsamo de mercurio e intestinos de animales para suturar heridas y otras muchas invenciones. El diagnóstico de la tuberculosis por las uñas de los dedos, la cura de la ictericia, el uso de agua fría para prevenir hemorragias, la rotura de piedras en la vejiga y el riñón para facilitar su extracción y la cirugía de la hernia están entre los avances, demasiado numerosos para citarlos uno por uno detalladamente. El más grande de los cirujanos islámicos fue Abdul Qasem, de Andalucía. Floreció en el siglo XI y fue inventor de muchos instrumentos quirúrgicos. Los médicos árabes hacían grandes operaciones con éxito considerable. Usaban anestesia y amplia tecnología, incluyendo higiene. En Europa, en ese tiempo, incluso los médicos no se lavaban las manos, ni antes ni después de operar.
El idioma árabe equivaldría en Europa hasta el siglo XVIII-XIX al inglés de nuestros tiempos, para la ciencia, la investigación en los estudios universitarios. Farmacología. Los árabes inventaron el arte de mezclar medicamentos químicos en píldoras y soluciones, muchas de las cuales se usan actualmente, aunque algunas son presentadas como nuevas invenciones de nuestro siglo actual por químicos desconocedores de su historia. El Islam tenía dispensadores que daban gratis prescripciones a los pacientes, y en las zonas de los países que no habían hospitales, los médicos realizaban visitas regulares con todo su instrumental para cuidar de la salud pública, iniciando la medicina preventiva del modelo moderno. Hospitales. Los árabes construyeron los primeros hospitales, orfanatos y centros psiquiátricos de corte moderno. El orden y la eficacia de los hospitales islámicos era tal que no había distinciones de raza, religión u ocupación. La cura era administrar con meticuloso cuidado a cada paciente. Se asignaban sales a pacientes con enfermedades determinadas, contagiosas, y había hospitales docentes donde los estudiantes aprendían la teoría y se observaban la práctica. Además había hospitales móviles que llevaban médicos y sus equipos. Estaban bien aireados y tenían abundancia de agua pura. Estos hospitales tenían grandes salas comunes y también habitaciones privadas. Mark Kapp escribió: El Cairo tenía un gran hospital con fuentes funcionando y jardines de flores y 40 amplios patios. Cada paciente era recibido amablemente y tras curarle gratis le enviaban a su casa con dinero. Córdoba, junto a 600 mezquitas y 900 baños, tenía 50 hospitales. Química. Jaber ibn Hayyan era conocido mundialmente como el padre de la química y de la alquimia árabe. Su influencia sobre los químicos y alquimistas occidentales fue profunda y duradera. Más de 500 obras suyas han sido impresas y la mayor parte pueden encontrarse entre los tesoros de las bibliotecas nacionales de París y Berlín, mientras sus colegas europeos le llaman afectuosamente profesor de la sabiduría y le atribuyen el descubrimiento de 19 elementos con su peso atómico específico, etc. Jaber decía que todo puede reducirse a una simple partícula básica compuesta de una carga de luz electricidad girando alrededor de otra para formar una unidad neutral del átomo, o la más pequeña unidad de materia indivisible muy próxima a la moderna ciencia atómica. La mezcla de colores, la tintura, la extracción de minerales y metales, la fabricación de acero y el curtido de cuero y los textiles están entre las técnicas industriales en las que los árabes fueron los primeros maestros. Producían una gran cantidad de sustancias químicas y procesos químicos, destilación, evaporación, sublimación, cristalización, etc. También fueron los árabes quienes elaboraron el papel hecho de algodón para uso industrial. El papel chino era de seda y no se podía escribir en él. Esta era la invención que sirvió de base al posterior invento europeo de la imprenta y permitió la amplia extensión de la enseñanza que trajo el Renacimiento, evitando la destrucción de grandes obras de la antigüedad debido a la escasez de pergaminos, raspándolos para escribir nuevas obras, sobre todo religiosas, importantes, pero eliminando los inapreciables textos antiguos. El invento de papel para escribir por los árabes tuvo esa práctica desastrosa. Los números que se usan son números arábigos. Además de todo, la realización árabe del valor del cero permitió la fundación de toda nuestra moderna tecnología computarizada. La palabra cero, como su prima cifra, son ambas intentos de traducir la arábiga safr. De Vaux escribió: usando las cifras, los árabes llegaron a ser los fundadores de la aritmética de la vida cotidiana. Hicieron el álgebra como una ciencia exacta y la desarrollaron considerablemente. Indiscutiblemente fueron los fundadores de la trigonometría plana y la trigonometría esférica. El astrolabio Safija fue inventado por los árabes, Al-Zarqali, quien vivió en España en el siglo XI. La palabra algoritmo es la latinización del nombre de su inventor natural de Hiba, conocido por el nombre de su provincia natal, Al-Khwarizmi. El matemático árabe fue el primero en encontrar el valor exacto hasta 16 cifras decimales de pi: 3, 14, 15, 92, 65, 35, 98, 78, 32. En esa época se conocía solo aproximaciones a 3 o 4 decimales. Newton en Europa lo pudo hacer hasta 250 años después. Al-Biruni, un matemático árabe, calculó el tamaño exacto de la Tierra, una diferencia de tan solo 40 kilómetros de diámetro. Y claro, era de conocer y era por todos los árabes conocido que la Tierra era redonda. Colón, que sabía que la Tierra era redonda al leer los libros árabes sobre ello, cuando en la Europa cristiana creían que la Tierra era plana, no pudo reconocer su tamaño haciéndola 8 veces más pequeña y creyendo haber llegado a la India
cuando tan solo había llegado a un nuevo continente que luego lo llamaron América. Geografía. La historia de las noches arábigas de Sinbad el Marino y sus viajes a China, Japón y las islas de Indonesia dan suficiente evidencia de la brillantez de la navegación comercial árabe y el conocimiento de la meteorología y la geografía. Los árabes comerciaron ampliamente con China. Más de 500 años después, Marco Polo, el primer explorador europeo, indicaba que había llegado a China, valiéndose de mapas árabes. Los árabes perfeccionaron la brújula y con su conocimiento de las estrellas fueron hasta tierras remotas. Colón utilizó mapas árabes para llegar a América. El geógrafo Ibn Hawqal, del siglo X después de Cristo, escribió en su prólogo: he escrito la latitud y longitud de los lugares de esta tierra, de todas sus naciones, con sus fronteras y los dominios del Islam, con un mapa cuidadoso de cada sección, en el que he marcado numerosos lugares como ciudades, ríos, lagos, montañas, tipos de agricultura, carreteras, las distancias entre lugar y lugar, los bienes comerciales y todo lo que en la ciencia geográfica puede ser útil. Abu Rayhan Biruni, Ibn Battuta y Abul Hasan están entre otros nombres en la historia de la ciencia de la geografía, cuyos viajes a través del mundo estuvieron acompañados de meticulosas observaciones y notas paisajísticas que están entre los enorgullecedores archivos de la ciencia en nuestro mundo de hoy. Incluso hay manuscritos que detallan el descubrimiento de América antes que Colón y el establecimiento de un contacto benevolente con los pueblos originarios cuyo vestigio fue destruido por los europeos y que será tema de aclaración en un posterior programa. Incluso la palabra Caribe, de origen árabe, lo confirma. Los árabes sobresalían en los mosaicos, incrustaciones, adornos y trabajos de aplicación de todas las clases. Maravillosas puertas, púlpitos y techados están decorados en muchas de las antiguas mezquitas e incluso en las iglesias de la América. En todo el mundo musulmán se encuentran esos maravillosos mosaicos y construcciones con un diseño de marfil, madera, yeso esculpido y mosaico y delicadas piezas de madera tallada interpuestas entre sí con consumada maestría. El arte árabe se observa prácticamente en todas las construcciones coloniales en nuestra América Latina, lo que confirma la presencia de moriscos conversos que vinieron a América a trabajar en labores manuales que al hidalgo español le parecían despreciables y que al nativo y el esclavo africano no podían realizar. Los árabes, al igual que los pueblos originarios, fueron pueblos de gran cultura, aunque ha sido ambas culturas negativamente manipuladas, disminuyéndolas. La cultura árabe fue robada. La cultura de los pueblos originarios de América fue casi toda destruida. Ambos pueblos sufrieron persecución y martirio al mismo tiempo, por los cuales podemos considerarnos compañeros de infortunio. Allá quemaron en hoguera a los árabes musulmanes e incluían en el mismo fuego a los judíos. Aquí en América los quemaban también algunas veces usando un sistema novedoso, al menos en la conquista del Caribe. Los quemaban en parrillas, los rostizaban, proceso detallado en el libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. El porqué de ello, de preocuparse para que se quemaran parejo, eso será un futuro trabajo que pensamos desarrollar en Aclarando Conceptos, si Dios me lo permite. Muchas gracias.